Per festejar el començament de la Fira del Llibre a Vivers no podem trobar una millor manera de fer-ho que amb Julia Navarro, una de les escriptores espanyoles més reconegudes i amb major èxit. Per presentar la seva última novel·la, Dime quién soy, va visitar València i va ser així on es va explicar un poc més del repte d'aquesta novel·la històrica que ja va en 2 setmanes de venda per la seva tercera edició. Esta es una novela que significa un punto y aparte respecto a mis novelas anteriores. Es una novela que transcurre en la actualidad en el siglo XX, que ha sido antes de ayer, y es una novela que trata de reflejar la historia de ese siglo, una historia trágica y apasionante al mismo tiempo. La novela empieza con la caída de la Segunda República y termina con la caída del muro de Berlín. Es una novela que trata sobre la Guerra Civil Española, la posguerra, la Europa de entreguerras, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Es un retrato de un siglo. Un punto y aparte absoluto, tanto en la forma de contar la historia como en la historia propiamente dicha. No tiene absolutamente nada que ver con las novelas anteriores. Esta es una novela más compleja, es una novela introspectiva, de introspección, es una novela de personajes, es una novela con una fuerte carga política, es una novela distinta. La Sábana Santa era una novela que trataba sobre las organizaciones secretas, las organizaciones al margen de la sociedad. Era una denuncia de eso. La Vila de Barro era una novela sobre la guerra de Irak, y era un alegato contra todas las guerras. Y la Sangre de los Inocentes era una novela contra el fanatismo religioso y una novela que me la inspiraron los hechos terribles de los atentados del 11M en Nueva York y el 11M en Madrid años más tarde. De manera que en todas mis novelas, aunque tengan una mirada al pasado, siempre tienen también una mirada en el presente. Pero esta es una novela actual, es una novela del siglo XX, y en ese sentido no hay mirada al pasado, a no ser que sea un pasado tan reciente como es el siglo que acabamos de dejar. Es una novela muy política y es una novela que denuncia contra los dos grandes totalitarismos del siglo XX, el estalinismo por un lado y el fascismo con la peor cara, que fue el nazismo, por otro. Es una novela que trata de que no olvidemos las barbaridades que se cometieron en ese siglo, con la esperanza de que, hombre, la esperanza más que fundada, yo estoy segura que dos fenómenos como el estalinismo y como el nazismo ya no se van a volver a dar de forma global como se dio en el siglo XX. Es una historia de muchos personajes, es una novela bastante coral. Hay un joven periodista, un chico, Guillermo, al que su familia le encarga que averigüe por qué una antepasada suya un buen día desapareció. Es uno de esos secretos de familia. En todas las familias hay un secreto, pues en esa familia había ese secreto. Y este chico empieza a indagar y se encuentra con la historia de su bisabuela, que en definitiva es la historia no solamente de ella, sino de cuatro hombres cuyas vidas se entrelazan y se entrecruzan en las de la propia Amelia. El joven republicano español, un revolucionario francés, miembro de la Internacional Comunista, un periodista norteamericano enamorado de la Europa de entreguerras, y un oficial del ejército nazi. Entonces, a través de ellos, de esas vidas de ellos, de hombres tan distintos, con ideologías distintas, con orígenes distintos, con intereses distintos, pero cuyas vidas se entrecruzan y confluyen en las de Amelia, yo voy contando lo que es la vida del siglo XX y voy contando los principales acontecimientos del siglo XX. Lo que es verdad es que he echado mano de la memoria. ¿De qué memoria? Todos nosotros tenemos padres y abuelos que desgraciadamente sí vivieron los años de la guerra civil o los años de la posguerra. Entonces yo sí he recordado viejas historias que me contaba mi abuela de cómo se vivía, de cómo era el ambiente en Madrid de la posguerra, de las cosas de las que carecían, de la tragedia enorme que significaba
pues las familias rotas, enfrentadas los unos contra los otros. Entonces, toda esa memoria familiar de recuerdos, sobre todo de lo que es el clima y de lo que era la tragedia moral de este país, sí me ha servido aquellas historias que yo escuchaba contar en casa y que todos hemos escuchado contar en nuestras casas, a nuestros abuelos o a nuestros padres.